Dios me los bendiga, hermanos preciosos, todos aquellos hermanitos lindos, hermosos que se están comunicando y están oyendo esta palabra. Estamos oyendo esto a través de YouTube o donde quiera que usted esté oyendo esta palabra, hermanos preciosos. Yo te bendigo a ti, bendigo tu casa, bendigo tus hijos, tu familia, queden todos bendecidos. Quiero hacer una breve oración por cada uno de ustedes. Padre, bendigo a todos los suscriptores y a todos aquellos que no se han suscrito, que todavía no se han suscrito, los bendigo igualmente también, Padre. Bendigo ese pueblo que está oyendo, Padre. Bendice sus vidas, bendice sus hogares. Padre, aquellos que están en necesidad, abre una puerta de bendición para todos ellos. Aquellos que están, Padre, en luto, consuelo, aquellos que están en necesidad, Padre. Oye los clamores de ellos. No sé cuáles son las necesidades de cada uno de ellos, pero tú las conoces, Padre, más que yo. Ayúdalos. Provéele, Señor, sánalos, Señor, por las llagas de Cristo. En el nombre de Jesús yo los bendigo, Padre, y los cubro con la sangre del pacto de Cristo. Hermanos preciosos, les voy a decir algo. Sabemos que en estos momentos estamos viviendo muchas situaciones difíciles. Por lo menos donde yo vivo aquí en Estados Unidos, la situación es difícil. Una situación terrible, terrible con los inmigrantes, con todo esto es algo bien duro para muchas familias, hermanos, y otros porque no tienen una situación de migración, pero tienen otra situación de empleo y de situaciones bien difíciles. Y créame, hermano, yo entiendo por lo que esté pasando muchas personas, lo que están pasando demasiadas cosas en este momento y no saben qué hacer. Están desesperados, están desanimados, están tristes. Están mal, ¿ve? Por todas las cosas que están pasando. Pero yo te traigo una palabra de fortaleza, una palabra que Dios quiere que tú oigas para que tu espíritu se levante, se fortalezca tu alma, hermanos míos. Mira, la palabra de Dios dice en el Salmo 23, versículo 4, te dice, aunque andes en valles de sombra de muerte, no temerás mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Mira lo que dice el Señor. No, aunque tú andes en ese valle de sombra de muerte, tú no vas a temer mal alguno, porque Él estará contigo. Su vara y su callado te van a infundir aliento, hermano mío. Su vara, ¿por qué su vara, hermano? Porque mira, a veces Dios nos corrige de manera diferente a cada uno de nosotros. Y a veces Dios ve los peligros que vamos a vivir en el futuro. Y muchas veces nosotros miramos cosas ahora tan duras, tan difíciles, y se cierra esta puerta, aquello es terrible, tú no sabes qué hacer en ese momento. Pero cuando Dios te da el Salmo 23, 4, te está hablando que su vara, mira, dice, su vara y su callado me van a infundir aliento. ¿Tú sabes por qué, hermano? Porque Dios tiene una vara para hacernos entrar por el camino correcto. Ese camino que te va a llevar al designio que Dios tiene preparado para tu vida. A veces nosotros estamos en lugares equivocados, en momentos equivocados, hermanos, y pasan cosas que tú dices, ¿por qué? Pero a veces Dios quiere alinear la vida de sus hijos. Estoy hablando de sus hijos, de aquellos que están viviendo situaciones diferentes, hermano, que están en un proceso terrible y tú no sabes qué hacer, hermano. Mira, Dios te va a infundir aliento, te va a dar esa fortaleza a tu alma, a tu espíritu. Por eso Él no quiere que entre un espíritu de temor. Él no quiere que en ti entre ese espíritu de temor, de ansiedad. Ese espíritu que acecha constantemente, hermano. Vamos a estar aquí porque hay un espíritu que acecha constantemente al pueblo de Dios. Y vamos a ser sinceros, ¿a cuántos de nosotros no le ha acechado ese espíritu de ansiedad, ese espíritu de tristeza, ese espíritu de desánimo que tú dices, ¿para dónde voy? ¿Para dónde voy a coger? Tú no entiendes para dónde, pero Dios siempre te va a dar la fortaleza. No tienes que inquietarte por nada, solo busca el rostro del Señor. Él te va a decir, Él es el que te va a decir, este es el camino correcto. Mira, a veces nosotros estamos haciendo cosas que no nos dan paz, que no nos transmite nada de paz. ¿Por qué usted cree que no te transmite nada de paz? Porque no es el lugar adecuado. No es lo que Dios quiere que tú hagas. Cuando viene algo que te da paz, que te da tranquilidad, es porque el Señor te está entrando en su voluntad divina, porque la voluntad de Él es perfecta, es completa y es agradable. Pero cuando nosotros estamos tomando caminos que no son correctos, que no vienen de Dios, hermano, nuestro espíritu se pone ansioso.
no siente paz. Por eso que a veces en el proceso en que vivimos, Dios tiene que movernos, nos tiene que mover, y a veces nosotros como pueblo no nos gusta lo desconocido, no nos gusta lo desconocido, es la verdad. Todo el mundo quiere estar en lo mismo, pero hay veces que eso mismo que tú crees que es lo mejor para ti, Dios no lo ve de la manera que tú lo miras. ¿Por qué? Porque Dios mira más allá de las cosas que tú no ves. Dios mira los peligros. Dios mira lo que puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios en medio de la prueba que tú dices que estás confundido, que no sabes qué hacer, Dios está ahí. Si tú le pides, Señor, la guianza, sé tú el que lleves el control de mi vida, que no se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya, porque la voluntad de Él es perfecta. Entonces, ora así, hermano. Yo sé que a veces cuando tú estás en un momento de desesperación, no tienes ganas de orar, pero mire, hermano, tú quieres que le diga una cosa, en el momento que tú estás desesperado, es donde tú tienes que tener quietud, es donde tú tienes que tener paz a tu corazón. ¿Usted sabe por qué? Porque cómo vas a oír la voz de Dios para que Dios te guíe en lo que tú tienes que hacer. ¿Cómo puedes oír la voz de Dios? En la otra prédica anterior yo hablé cómo escuchar la voz de Dios. Si usted no está en la paz, si usted no está tranquilito, en esa tranquilidad, no vas a poder saber qué vas a hacer. Porque mira, hermano, usted puede tener mucha voluntad de hacer cosas diferentes para aquí, para allá, pero si tú no estás en la voluntad de Dios, en la sintonía de Dios, hermano precioso, todo lo que tú hagas va a ser en vano. Porque en ese caminar vas a tener muchas cosas duras, muchos procesos duros por no dejarte guiar por Dios. Entonces, mira, el Salmo 42:5 dice, mira lo que dice, esto lo hablaba el salmista David. David pasó un proceso difícil, Saúl lo perseguía, vivía en cueva, aquello era terrible. La situación de David en ese tiempo que Dios lo llamó como rey, pero todavía Saúl no había partido para que él tomara posición de reinado. Pero en ese tiempo que él estaba en la cueva, que estaba siendo perseguido por Saúl, ¿cuántas cosas no pasó David? ¿Cuántas cosas no pasó? Y mira en el Salmo lo que él dice, ¿por qué te abates, alma mía? Porque el alma de nosotros cuando está en desesperación está abatida. Dice, ¿por qué te abates, alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios que te fortalezca. Él siempre te ayudará, siempre te sustentará con la diestra de su justicia. Mira cómo David le hablaba a su alma, porque el alma de nosotros se revela muchas veces, no quiere esperar. El enemigo viene con dardos mentales a tu mente para oprimirte, para que tú no te sientas bien, para que tú tomes las decisiones incorrectas, que esas decisiones incorrectas son las que van a llevarte por caminos que no son de Dios, porque la palabra de Dios dice que hay caminos que parecen rectos, pero su final son caminos de muerte. La palabra de Dios es clarito, lo dice. Entonces, ¿qué hace el enemigo? El enemigo te empieza a saetear tu mente, a enviarte dardos de fuego. ¿Para qué? Para que tú caigas en una trampa, para que tú hagas cosas que no te van a convenir y cosas que cuando tú las hagas vas a hacer que los mismos que están a tu alrededor, tu propia familia, también tengan que sufrir por una mala decisión. Cuando tú eres cabeza de una casa, tú tienes que saber que cada decisión que tú vas a tomar tiene que ser guiada por Dios. Tiene que haber paz en tu corazón, que ese es lo que Dios desea, que ese es el designio que Dios tiene. Eso es lo que Él quiere que tú hagas. Porque cuando tú estás haciendo tu propia voluntad, créame que las consecuencias van a ser terribles. Las consecuencias no van a ser buenas. Cuando tomamos decisiones por nosotros, por nuestras emociones, por lo que sea, y este es mi sentimiento, no, hermano, no, porque el enemigo trabaja mucho los sentimientos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? Entonces eso es lo que yo tengo que hacer. Y muchas veces por no esperar lo que dice Dios, cometemos errores que lo pagamos caro. Lo pagamos muy caro.
y el proceso de nuestras vidas se atrasa. Por eso es importante, hermanos míos preciosos, ustedes que están escuchando, hermanitos lindos, les doy mi consejo. Estos salmos son una bendición para cuando tú estás en una aflicción. Mira cómo David le decía a su alma, háblale a tu alma, porque el alma siempre se quiere rebelar, siempre quiere estar en rebeldía. ¿Por qué? Porque no se quiere someter al espíritu, a la palabra. Si no nos sometemos a la palabra, hermanos preciosos, no vamos para ningún lugar. Todo lo que hagamos va a ser un fracaso. El proceso tuyo se va a alargar. El designio que Dios tiene para ti no va a llegar. Y vas a complicar tu vida por gusto. Entonces, mira lo que le decía David. ¿Por qué te abates? Dile a tu alma, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Mira lo que él dice. Espera en Dios. Él conocía que el esperar en Dios, ay, aleluya, gloria a Dios. El esperar en Dios traía bendición. Esperar en Dios trae bendición. Espera en Dios que te fortalezca, porque el alma tiene que ser fortalecido por el Espíritu. Pero ¿cómo el alma tuya se va a fortalecer si tú quieres hacer lo que quieras? Si no te quieres someter a la voluntad divina de Dios, si no te quieres someter a la guianza del Espíritu Santo de Dios. Mira lo que te dice, espera en Dios que te fortalezca. Siempre Él te va a ayudar, siempre te va a sustentar con la diestra de su justicia, porque el Dios que nosotros servimos es un Dios justo. Él conoce lo que nosotros como humanos pasamos en esta vida. Él conoce nuestra tristeza, Él conoce nuestro dolor, Él conoce hasta lo que tú vas a pensar y lo que tú vas a hablar antes que salga de tu boca. Hermanos preciosos, Él conoce hasta cuántos cabellitos tú tienes en tu cabeza. ¿Cómo Él no va a conocer por lo cual tú estás pasando? ¿Por qué tú estás pasando todo lo que estás pasando? ¿Cómo Él no va a saber cómo darte una salida? La palabra de Dios lo dice, que junto con la prueba, ¿qué dice la palabra? Escuchen, hermanos preciosos, por eso es importante que el pueblo de Dios lea palabra, porque esa palabra es la que te va a fortalecer, esa palabra es la que el Espíritu Santo va a recordar a tu espíritu, a tu alma, para que tú te fortalezcas. Él te va a recordar la palabra. Él te va a recordar. Cuántas veces yo he estado meditando y pensando en, Padre, ¿qué hago? ¿Qué es lo que esto? Y Él te trae la palabra. Esta es la palabra. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el Espíritu Santo quiere hablar a tu espíritu, quiere comunicarse con tu espíritu para fortalecer tu alma. Pero imagínate, si tú quieres hacer lo que quieras, cómo el Espíritu te va a ayudar. Cómo el Espíritu te va a fortalecer si tú no quieres andar conforme a su palabra, conforme a sus promesas, hermanos lindos. Espera en Dios, porque Él te va a ayudar. No te abatas. Aquieta esa alma. Dile a Dios, dame paz, tranquilidad, que yo pueda oír la voz, que yo no me desespere. Padre, que yo no esté desesperado en esta situación porque yo necesito una guianza. Yo necesito salir de la situación y solamente guiado por ti, con estrategia tuya, yo voy a poder sobrevivir. Hermano, estamos en este mundo sobreviviendo en esta tierra. Prácticamente los hijos de Dios, desgraciadamente, pasamos aflicciones, pasamos sufrimiento. ¿Y por qué pasamos sufrimiento? ¿Y por qué pasamos aflicciones? Hermano, cuando usted es un hombre y una mujer de Dios que está conectada a la fuente, que está conectado al Espíritu, usted es un problema en el reino de las tinieblas. ¿Y qué va a hacer el enemigo? Hacerte la guerra, ponerte obstáculos, ponerte traba, desanimarte, entristecerte, hacer todo lo que pueda para que tú te rindas y hagas cosas que a ti no te convienen. Por eso que es importante esperar en Dios en medio de la prueba, en medio de la tormenta, cuando estés desesperado. Aquieta tu alma, quédate tranquilo, espera la guianza de Dios, porque el enemigo solo quiere llevarte por un camino que sea la destrucción, no solo tuya, hermano mío, la destrucción de tu hogar, la destrucción de tu familia, porque el objetivo de Él es destruirlo todo lo que Dios ama. Todo lo que Dios ama, a eso Él vino, a matar, a robar y a destruir. Y el Señor nos lo habla claro en la palabra. Por eso que el desespero y el no esperar en Dios, como decía David, no te abatas, alma mía. Él le hablaba, le daba una orden al alma. No te turbes, porque a veces estamos turbados porque la situación es desesperante. Espera en Él. Él no se va a adelantar ni se va a atrasar. Él va a llegar en el tiempo adecuado para ti.
Él va a hacer lo que Él sabe que a ti te conviene. Aunque la prueba sea dura. Cada prueba tiene una salida, porque la misma palabra no puede regresar vacía sin producir efecto para todo lo que Él envió. La misma palabra, ¿qué es lo que dice? Dice, ¿qué es lo que dice la palabra? Que después de la prueba, cuando estés en esa prueba, Dios dice, te va a dar una salida. ¿Por qué Dios te va a dar una salida? Escucha, hermano precioso, ¿por qué te tiene que dar una salida Dios? Porque junto con esa aflicción te da la salida, porque Él no te dará, dice la palabra, no te dará una prueba más allá de la que tú no puedas resistir. Créame que Él te va a llevar hasta ese límite. ¿Por qué? Porque Él sabe hasta dónde tú puedes resistir y te va a dar la salida. Porque esa prueba es para llevarte, para posicionarte en otro nivel de fe. En otro nivel de fe, donde va a llegar un momento que tú vas a ver las pruebas como nada, hermanos míos. Y tú crees que eso no pasó a todos los profetas, a todos los siervos grandes de Dios, que pasaban situaciones difíciles. Habían sido probados por tantas que ya una más, ya ellos sabían cómo actuar en la situación, qué hacer. Hermano, por eso son las pruebas, para que tú te hagas un buen guerrero, para que tú dependas de Dios constantemente, porque Dios le interesa tanto tu alma. Le interesa tanto tu alma que Él en cada prueba te va a llevar a niveles grandes. ¿Para qué? Para salvar tu alma, para que dependas de Él, para que no dependa del mundo, para que no dependa de un trabajo, para que no dependa de nada, sino de Dios. Porque muchos de nosotros tenemos toda la confianza puesta en este mundo, en los reinos, en los presidentes, en el trabajo que tú estás. Hermano, el trabajo se puede terminar un día. En una presidencia todo se puede acabar en un día y ponerse la cosa mal. Y usted está poniendo carne por fuerza. Está poniendo su confianza, como dice el Señor, no ponga su confianza en Egipto. Porque la gente iba a Egipto a buscar trabajo, a estar bendecido. Porque en el tiempo antiguo, Egipto era como decir Estados Unidos. Y sin embargo dice, no pongas tu confianza en Egipto. No pongas tu confianza en lo material. Pon tu confianza en el Señor. Porque muchos van a sufrir pérdidas porque no tienen confianza absoluta en Dios. Entonces, si tú no te vas a someter, Dios así, si tú no te quieres someter a la palabra, a que yo tenga un pensamiento de bien y no de mal para ti, entonces, ¿cómo es posible que Dios pueda trabajar en tu vida? Él te va a dejar. Porque si ya no te quieres someter, Dios dice, bueno, entonces anda solo. Anda solo y veremos qué va a pasar, como el hijo pródigo, que le dijo al padre, dame todas mis bendiciones y yo me voy al mundo, padre, quiero irme. Dame lo que me corresponde de mis bendiciones. Dame todo eso. Y cuando se enfrentó a todas esas cosas malas que vivió, dijo, me voy a casa de mi padre. Porque aquí afuera estoy comiendo algarroba. Por lo menos en casa de mi papá yo comía, me alimentaba, disfrutaba. Entonces, el padre lo tuvo que dejar a que él hiciera lo que quisiera porque no quería someterse, no quería vivir una vida adecuada, quería ir a gastar todos sus bienes afuera, a buscar cosas que no les convenía. Pero así hay muchos que se fueron de los caminos de Dios, se fueron de la fe, se fueron al mundo y hoy están viviendo unos procesos tan duros y tan difíciles porque quisieron estar como el hijo pródigo, ir a buscar algarrobas allá afuera. Cuando Dios nos da comida coché todo el tiempo que lo buscamos. Dios nos guía, nos sostiene, nos muestra su gloria, nos muestra lo sobrenatural, nos muestra su manifestación en todo momento. Créame, hermanos, le voy a decir una cosa, si Dios no estuviera sosteniendo a su pueblo y lo estuviera cubriendo bajo sus alas, ya no existiéramos, hermanos preciosos. ¿Usted sabe por qué no existiéramos? Porque lo que hay espiritualmente demoníaco afuera, lo que se mueve dentro de las personas y lo que se mueve en los aires, en los lugares espirituales, es tan grande que si no tuviéramos una cobertura de Dios, hermanos, ya no estuviéramos vivos. No existiéramos para nada. Créame. No existieran los hijos de Dios en la tierra, pero es el Espíritu Santo que nos arropa, es el Espíritu Santo que nos protege aquí en la tierra. El mismo Jesús dijo que cuando se fuera Él los va a dejar aquí con nosotros. Él nos va a instruir, nos va a enseñar, nos va a llevar a lo que quiere Dios para nuestras vidas. Pero como usted no es dependiente
dependientes de Dios. Muchos no son dependientes de Dios, pasan procesos más largos por no depender de Dios. Por eso es que en este momento que usted está desesperado, angustiado, que no sabe qué hacer, que su alma está abatida, usted tiene que confiar en Dios. Usted tiene que esperar en Dios. Usted tiene que preguntarle a Él qué es lo que debe hacer. No puede tomar... muchos están tomando decisiones que después se van a arrepentir de las decisiones que están tomando. Se van a arrepentir porque no están tomando decisiones conforme a los designios de Dios para tu vida. Mira lo que dice 2 de Corintios, aquí lo voy a dejar. 2 de Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18. Dice, por tanto, no te desanimes. Mira lo que dice la palabra. Por tanto, no te desanimes. Al contrario, aunque por fuera nos vemos desgastados, por dentro nos vamos renovando día tras día. Porque los sufrimientos ligeros y pasajeros nos produce un eterno peso. Es decir, cada sufrimiento a nosotros nos produce un eterno peso, pero peso de gloria que sobrepasa a todos ellos. Pongamos la mirada en lo que no se ve, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Dios sabe que nosotros estamos pasando momentos, nos vemos desgastados, hemos sufrido en situaciones diferentes. Pero todo estos sufrimientos nos va a producir un eterno peso, pero de gloria, hermano, que va a sobrepasar todo. Va a sobrepasar todo. Por eso nosotros no podemos poner la mirada en las cosas que estamos mirando. Tenemos que poner la mirada en las cosas que no se ven, hermanos preciosos. Entonces, ¿qué nos quiere decir Dios en esta palabra, en este mensaje que Dios le ha traído a ese pueblo que está en este momento en una situación difícil? Hermano, busca la guianza de Dios. Busca su presencia. Pídale al Espíritu Santo que te diga qué hacer. Esa alma está abatida, pues aquíétala. Aquíétala con la palabra de Dios. Aquíétala como hacía David. Espera en Dios que Él te va a fortalecer. Él siempre te va a ayudar. Él te va a sustentar con la diestra de su justicia. Entonces, hermano, este mensaje para mis hermanos preciosos que en este momento están pasando una situación difícil. Espera en Dios. Busca el consejo de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? No porque dice el noticiero, no porque dice aquel, no porque dice aquello. No. ¿Qué dice Dios? Y entonces, en lo que Él te diga, lo que el Espíritu Santo esté poniendo en tu espíritu, entonces eso haz. Haz eso, porque eso es lo que tienes que hacer. No lo que dice nadie, lo que dice Dios. Te bendigo, hermano lindo, hermoso, precioso, que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y para tu casa. Y comparte con aquellos que están en esta situación, en esta necesidad de aflicción, para que ellos también sean levantados en fortaleza. Hermano, te bendigo. Shalom.